Ya. A ver, mis estimados. Sí, comencemos. A ver, ¿me dicen si pueden ver la pantalla? Sí, Sí, listo. se ve. Ya, perfecto. Voy a apagar mi cámara para que no se vaya a cortar ya. Sí, entonces, perfecto. Ahora sí, el tema pues que nos toca es el universo. Sí, a ver, ¿alguien alguna idea a partir de lo que conocemos de qué es el universo o cómo se formó? Tal vez alguien. Listen, yo hasta donde sé, o sea, fue una explosión, algo así. Sí, exactamente. Hace aproximadamente entre 15.000 y 20.000 millones de años, sí, ocurrió una colisión de dos átomos, sí. Estos viajaban a lo que se cree, pues sí, un mínimo de 3 veces la velocidad de la luz, sí. Y estas pequeñas partículas, sí, que chocaron, eran del porte de una partícula, sí, pero eran extremadamente densas, sí. Entonces, si recordamos lo que habíamos repasado al inicio de la clase, sí, la densidad nos indicaba la relación que existía entre la masa, o sea, el peso de un cuerpo y el volumen que ocupaba, sí. Entonces, conforme, si era chiquitito y tenía una masa enorme, es que quiere decir que en sí, en esas pequeñas partículas se condensaba una gran cantidad de materia. Y al momento de generar esta explosión, ¿sí? Este evento que es conocido como el Big Bang, pues hubo suficiente masa para expandirse y redistribuir la energía por todo el cosmos, formando lo que ahora conocemos como el universo. ¿Sí? Entonces, todavía en sí no es cierto, se definen como partículas, pero en realidad estamos hablando, digamos, de partículas a nivel celestial, ¿sí? No a nivel de la escala humana. Sí, entonces, podrían haber sido tranquilamente como el choque de dos continentes acelerados, como el choque de dos planetas tierras, ¿sí? Lo que causó este Big Bang. ¿Ya? Pero pues, por el desprendimiento de esta energía, sí, a lo largo del espacio se formaron diferentes entidades, sí, y diferentes masas y cuerpos celestes, que cada uno a su forma, pues, presenta las diferentes cualidades que ya vamos a ir ahorita viendo poco a poco, ¿sí? Entonces, pues, hablando de una forma general, el universo es el conjunto del todo, ¿sí? Donde existe pues el planeta Tierra y existen lunas, estrellas, cometas, más planetas, más galaxias, constelaciones de estrellas, ¿sí? Entonces es un espacio extremadamente inmenso, ¿no es cierto? Pero muchas de las veces nosotros no nos imaginamos y no nos damos cuenta el tamaño real que conlleva el universo, ¿sí? Entonces a partir del universo vamos a ir bajando a la escala hasta darnos cuenta un poco qué significamos nosotros en relación al tamaño en la escala universal. ¿Ya? Entonces, sí, la primera forma en la que se puede descomponer al universo, sí, o se puede separar, son las galaxias. Entonces, las galaxias a finales del siglo XX, sí, hablando del 1995 aproximadamente, sí, decidimos definir a la galaxia como esta unidad básica del universo. Sí, ¿esto qué quiere decir? Que era la primera subunidad consecuente al universo. Sí, lo más pequeño.
Estas galaxias están conformadas mayormente por estrellas y nebulosas, ¿sí? Que se unen por la fuerza de la gravedad. Entonces, a partir de este Big Bang, ¿sí? Podemos definir estas dos formas de distribución de energía, ¿sí? Agregados estelares y nebulosas. ¿Sí? Entonces, los agregados de estrellas o estelares, ¿sí? Son conjuntos de centenares o miles de millones de estrellas que están atraídos entre sí por la fuerza de la gravedad. Estos agregados estelares pueden formar sistemas estelares como el sistema solar en el que está nuestro planeta Tierra, ¿no es cierto? Sí, y las nebulosas son grandes nubes de gas y polvo de densidad variable. ¿Esto qué quiere decir? Que hablando a escala universal, por ejemplo, podemos tener como, a ver, en la imagen, regálenme, ya, como en la imagen, sí, podemos tener esta galaxia de aquí que mide lo mismo que las otras dos, ¿sí? Pero si nos podemos a medir la cantidad de masa que ocupan estas dos galaxias, sí, podrían ser la misma. Y esto se va a deber a que la cantidad de gas y polvo que contiene las nebulosas que ayudan a mantener estable, digamos, y formada la galaxia, pues van a hacer que cambien muchas reacciones que existen dentro de la galaxia como tal. Sí, entonces como les digo, dentro de cada galaxia hay pueden haber diferentes sistemas solares. Sí, entonces, por ejemplo, este punto brillante que vemos aquí, sí, donde está puesto ahorita es el puntero rojo, esto es el inicio de de la formación del sistema solar de nuestra galaxia. Sí, entonces ese pequeño punto brillante es lo que podemos comenzar a clasificar ya como nuestro sistema solar. Sí, todo nuestro sistema solar da en ese puntito. Sí, entonces esto es parte del reconocimiento de a la escala de la forma en la que nosotros estamos todavía ubicados. A ver. Sí, entonces, pues en estos agregados estelares, ¿no es cierto? Están estas grandes concentraciones de materia y energía llamadas estrellas. Sí, las estrellas son el objeto primario de la galaxia, ya que de estas se desprende la poca luz que podemos observar. Sí, en el universo nos encontramos en un estado llamado oscuridad perpetua. Sí, esta oscuridad perpetua nos permite, ¿sí? Y nos orilla en realidad a que sea muy difícil que viaje la luz en el espacio. Sí, quizás lo que hemos visto en películas, series, televisión, ¿sí? Que cuando salen al espacio se ve todo claro, en realidad no es nada más que una simulación, quizás para romantizar un poco la idea de ir al espacio. Sí, porque de ahí en realidad está todo extremadamente oscuro, sí, y digamos, se utiliza un poco de manipulación de colores en las imágenes para ver varias veces lo que se nos muestra acerca del espacio. Sí, entonces, las estrellas, como les digo, son materia que está desprendiendo energía, sí, ya sea en cualquiera de los diferentes materiales que encontramos disponibles en el espacio. Entre los materiales, a ver, que podemos encontrar libres en el espacio, ¿no es cierto? Tenemos de igual forma nitrógeno, níquel, cobre, hierro, ¿sí? Entonces, estos cúmulos de materiales inorgánicos, ¿sí? Varios de estos pueden ser grandes conductores de electricidad, calor, por favor, los micrófonos. Ya. Sí, entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? La estrella más grande, la estrella más conocida por todos, ¿no es cierto? Es el Sol.
¿sí? Que es una estrella que está ardiendo y pues que sabemos que se está apagando poco a poco, ¿sí? Nuevamente, siempre que hablamos del espacio, hablamos de una escala mucho más grande de la que nos podemos imaginar, ¿sí? Decimos que el Sol se está apagando, pero aún así, sabemos que le quedan cerca de 40.000 años de vida, ¿sí? Entonces, digamos, puede durar todo eso, ¿sí? También, se ha popularizado bastante el hecho de que las estrellas que nosotros vemos, por ejemplo, desde el patio, desde el parque, desde la vía del Cajas en medio del campo, sí. Si es que nosotros intentáramos llegar a una de estas estrellas, pues están a una distancia tan alta, sí, que podríamos incurrir en que recién al intentar llegar cuando pudiéramos, pues, llegar a ella, sí, podría ocurrir que esta ya que esa ya se esté apagando. Sí, a ver, ¿alguien sabe en cuánto se mide, cómo se mide la distancia en el espacio? Tal vez han escuchado. No, profe. No, listen. Ya, En años luz. ya, perfecto, Alexander. Sí, entonces la distancia en el espacio se mide en años luz. Sí, en realidad esta medida de espacio, sí, intenta calcular o sea, en un año de tiempo humano, ¿sí? ¿Cuánto se demora? ¿Qué espacio podría viajar un haz de luz? Sí, o sea, como decirles, prender y apagar un foco, ¿sí? Si vamos siguiendo el viaje de este pequeño destello por el espacio, sí, sabemos que recorre un aproximado, sí, de 9.461, a ver, 9.461.000 por 10 elevado a la 12. ¿Sí? Entonces son 9 millones de billones de años de kilómetros, ¿sí? Los que recorren. Entonces imagínense, es una distancia inmensa que con las máquinas que tenemos en la Tierra, quizás con los aviones más rápidos, ¿sí? Que alcanzan el 90% de la velocidad de la luz. Imagínense, para alcanzar una estrella nos demoraríamos cerca, o sea, las estrellas más lejanas, aproximadamente de 10 años en llegar a estas, ¿sí? Y ni siquiera sabemos si es que en realidad podamos llevar el combustible para lograr llegar a estas distancias inexploradas. Sí, es por eso que el afán de la especie humana de explorar el espacio y se habla de colonizarlo, porque al colonizarlo podríamos poner bases del espacio, bases en el espacio, sí, que nos permitan, o sea, por ejemplo, digamos, si de aquí ya llegamos, ¿no es cierto?, a la luna, sí, en la luna podemos poner una base, digámoslo de alguna forma, una gasolinera que nos permite llegar a este punto y recargar ahí un poco y seguir avanzando, ¿sí? Entonces, en este aspecto es en el aspecto en el que se intenta colonizar desde nuestra perspectiva, claro está, el conocer el espacio, ya que pues no se puede negar del todo la existencia o la inexistencia de, de vida o formas de vida en otros planetas. Ya, sí. Entonces, la siguiente escala, pues, ya son los planetas, ¿no es cierto? De los que formamos parte. Sí, la característica principal de los planetas es que son astros o masas, sí, sin luz propia, que se ven obligados a girar alrededor de una estrella. Sí, en nuestro caso, esta estrella es el Sol.
¿sí? Y es lo que, y este conjunto es lo que llamamos el sistema solar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué decimos que los planetas están obligados a girar alrededor de un sistema solar? Porque al no tener energía propia, sí como tal, o en especial a niveles como las de las estrellas, sí, dependemos de las leyes gravitatorias que generan estas estrellas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos capturados en en la órbita solar, ¿sí? Es por eso que conocemos el modelo como el que podemos ver en la foto, en la que está en el centro el Sol y todos los planetas giramos alrededor de él, ¿sí? Entonces, estos planetas, pues, todos los planetas estamos girando y dependientes de una estrella, ¿sí? Y a su misma vez, la siguiente escala, ¿sí? Conocidas como los satélites, ¿sí? Estos vuelta son cuerpos que orbitan en torno a planetas, ¿sí? Estos satélites son cuerpos que están atrapados por la gravedad que generamos los planetas, ¿sí? Ya sea que se formaron por un desprendimiento del planeta o que simplemente fueron capturados por la gravedad de estos, ¿sí? Ambos tienen estos movimientos de los que ya habíamos hablado en la nivelación de la clase, ¿no es cierto? De rotación y de traslación, ¿sí? Que, que giran digamos, en ambas direcciones, ¿sí? De alguna forma podemos decir en horizontal y en vertical. Sí, a ver, ¿cuál es nuestro principal satélite? Sí, ¿qué es lo que gira alrededor nuestro? El Sol, Sol. No, nosotros giramos alrededor del Sol. La la luna. Luna, Exactamente, la Luna. La Luna es un satélite. Sí, de igual forma que que la Tierra son cuerpos que ya no poseen luz propia. Sí, lo que nosotros vemos que brilla la Luna es simplemente el reflejo y los destellos solares que se reflejan en ella. Sí, entonces pues ya de esta forma sabemos, ¿no es cierto?, que el Sol gira, nosotros giramos alrededor del Sol y la Luna gira alrededor nuestro. Sí, pero nosotros pues obviamente no somos los únicos en poseer un satélite. Sí, entonces todos los planetas poseen mínimo uno, ¿sí? Y la presencia de estos satélites depende fielmente de la masa y el tamaño del planeta. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros en la Luna tenemos, en la Tierra tenemos un satélite, ¿no es cierto? La Luna, que está atrapada en nuestra órbita. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de Júpiter, ¿sí? El quinto planeta del sistema solar, un planeta que es 7 veces más grande que la Tierra, ¿sí? Y 10 veces más denso. ¿Cuántas lunas creen que tenga Júpiter? ¿Cuántos satélites? Lancen nomás un número. Los 5. Un 7. poquito más. Mucho más. 10. Lunas. 7. Más que 11. 5233. Sí, los satélites más importantes de Júpiter son 18. ¿Sí? Los que son equiparables a la Luna en la Tierra, digamos, en relación. ¿Sí? Entonces, imagínense, alrededor de Júpiter hay 18 lunas que lo están orbitando, ¿sí? Y lo cruzan en todas direcciones, ¿sí? Y Saturno, a pesar de que tiene el círculo, ¿no es cierto? Este círculo que conocemos que está girando alrededor de Saturno, ¿sí? Que es este con negro, ya. ¿Sí? Este aro que tiene Saturno no son satélites, sino son asteroides. Sí, y a pesar de que, digamos, Saturno ya trajo estas pequeñas piedritas, estos pequeños asteroides, aún así igual posee
cinco satélites. Dígame, Milton. Una inquietud, licenciado. ¿Qué Dígame, Milton. función cumple la Luna con el planeta Tierra? Porque, por ejemplo, cuando dicen, por ejemplo, aquí, humanamente, cuando es luna tierna llueve, ¿qué función cumple? No sé. Ya. Verán. La Tierra, perdón, la Luna, al ser nuestro satélite principal, sí, depende de la gravedad del planeta Tierra. Recuerdan que veíamos, ¿no es cierto?, que el planeta Tierra estaba formado desde adentro hacia afuera por núcleo, manto y corteza, ¿no es cierto? Sí, entonces lo que ayuda a que la Luna se traiga a nosotros en realidad, sí, es la cantidad de energía que desprende el núcleo, el núcleo y el manto. Sí. En cuanto a los que estamos en la corteza, sí, a la especie humana, digamos, a todo lo que vivimos en la corteza del planeta, sí, a nosotros nos influye, sí, porque, a ver, déjenme regresar al anterior que tenía espacio para dibujar. Ya. A ver, no es cierto. Este es el planeta Tierra. Y pongamos desde este tanto. ¿Qué color ya? ¿No es cierto? Y esta es la luna. Sí. La luna se jala a nosotros por nuestro centro. ¿Sí? El centro de la Tierra le jala a la luna. ¿Ya? Entonces, desde aquí sale, digamos, el llamado o la fuerza que le hace que se atraiga, ¿sí? Pero la misma luna, por su tamaño y sus condiciones, también influye, pero en mucho menor grado, ¿sí? O sea, hagámonos a la idea un poco de que hay tanta energía en el centro del planeta, sí, en la órbita del planeta, que podemos capturar algo del tamaño de la luna, sí, pero aún así la luna está emitiendo fuerza, sí, de igual forma, por tipos de ondas, sí, que ayudan a generar presión. Entonces, esta presión que está generando la luna influye en el hábitat como tal, sí. Entonces es lo que llamamos la presión de aire que existe en el planeta Tierra, sí. Entonces, la luna está haciendo presión aquí a las partes más externas del planeta, sí, a todo lo que estamos en la corteza. Sí, es por eso que cuando estamos con la luna más cerca, baja la marea, sí, porque esta presión aumenta, sí, entonces el cuerpo más susceptible a la presión y más adaptable es el agua, ¿ya? Entonces lo que hace la luna es como que empujarle y apretarle al agua, sí, y es lo que hace que baje la marea. Y cuando la luna está en sus posiciones más lejanas, pues esta presión se libera y es lo que provoca inundaciones, ¿sí? Es por eso que cuando existen, digamos, el verano en la costa, que es la época en la que llueve ahí, ¿no es cierto? Y coincide esta época con un desfase lunar en la que la luna está más alejada, pues es mucho más fácil que ocurran inundaciones en esa época. Entonces, este es el grado de influencia que tiene la luna en nosotros y nosotros en la luna. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, ¿y en las plantas también influye la luna? Exacto, en todo lo que tenga agua. Sí, o sea, en todos los cuerpos en sí, en toda la vida. Es por eso que inclusive dicen, no sé si han escuchado,
que saben decir que para a las mujeres, para que si quieren que les crezca mucho más el pelo, es lavarse el, el pelo a la luz de la luna llena o alguna cosa así. Sí, o sea, estas cosas tienen una razón científica. Por ejemplo, como les explico, en estos ciclos lunares, sí, varía la presión del agua. Entonces, va a ser mucho más sencillo estimular el folículo del pelo, sí, la raíz del pelo, si es que existe menos presión en él, sí, entonces está como que más sueltito y puede ayudar a que fluya mejor los nutrientes. Sí, de igual forma, para efectos de la reproducción, ¿sí? En cualquier tipo de animal, ya seamos humanos, osos, leones, tigres, sí, de la misma forma influye porque están generándose cambios de presión, ¿ya? Y todo esto ayuda en general, pues, sí, nuestro cuerpo, digamos, aquí en el Ecuador está adaptado, a ver, viviendo en Cuenca, ¿no es cierto? En los Andes del Ecuador, estamos ya adaptados a una presión un poquito más alta, sí, porque estamos, digamos, entre los 1500 y los 4000 metros sobre el nivel del mar, sí. Entonces, cuando bajamos igual al nivel del mar, es por eso que vamos a estos lugares a relajarnos, sí, porque inclusive literalmente le estamos bajando la presión a nuestro cuerpo. Sí, entonces esto es lo que nos da esta sensación de relax. ¿Ya? Entonces, como les digo, o sea, en sí la física del planeta y del universo, ¿sí? Influye en nosotros mucho más de lo que creemos, ¿sí? Muchas de las veces decimos, son palabrerías, pero en realidad no. O sea, la luna en especial que es el astro con el que estamos en más contacto directo, pues influye increíblemente, ¿sí? Por eso se cree que inclusive en serio el paso de los cometas por el planeta generan igual pequeñas variaciones que podrían dar paso a teorías o a ideas que tenía la gente en el pasado, sí, pero que solamente van a ser comprobables cuando vuelva a suceder un evento de esos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda acerca de la luna? Por ejemplo, la gente antigua sabía decir que sembrar en luna llena es bueno y sembrar en luna tierna se podrían las... Sí, exactamente. Perdón, ¿quién era? Mercedes era, ¿no es cierto? Sí, exactamente, Mercedes. Por esto mismo que le estaba mencionando de la presión, sí, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque si tenemos la semilla, ¿no es cierto? Y cuando es luna llena, la luna está más cerca. ¿Esto qué quiere decir? Que está generando mayor presión, ¿sí? Sí, y si estamos generando mayor presión aquí, estamos ayudando a que se quede el agua condensada acá adentro. Entonces, si sembramos en luna y comenzamos a meterle ahí agua, ¿sí? La agua que nosotros ingresemos en la semilla, ¿sí? ¿No es cierto? Por todas partes, vamos a hacer que se hinche bajo presión y que cuando se abra o comience a brotar, lo haga con mayor cantidad de energía, ¿sí? Mientras que si es que sembramos, ¿sí? En lo que dicen igual luna tierna, ¿sí? Vamos a tener menos presión. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua que está dentro de la semilla está mucho más libre, ¿sí? Y si nosotros a estas semillas le ponemos la misma cantidad de agua que le pusimos a la de acá, pues va a llenarse mucho más rápido, ¿sí? Y en vez de que exista la presión necesaria para que brote con fuerza, digamos, ¿sí? Por decir de alguna forma, ¿sí? Simplemente va a comenzar a acumularse y va a permitir que la semilla se expande, se llena y no brote con suficiente energía y eso es lo que hace que se pudra. ¿Ya? Ya, chévere. ¿Quedó claro, Mercedes?
Sí. Sí, Sobre gracias. eso, ya. ¿Alguna duda extra? ¿O pasamos nomás? Licenciado, una preguntita. Dígame, ¿Es verdad Milton. que el hombre llegó a la luna? ¿O es solo un mito nomás? A mí me gusta creer que sí. Porque, Son cosas bueno, que en realidad no nos acabaremos, no despejaremos siquiera en unos 10 años, ¿sí? porque he Este, conversado así con amigos, dice que pero hay una foto de un, creo que es estadounidense que llega, ¿no es cierto? Y la bandera flamea ahí, pero dice que ajá, en la luna no hay aire. exactamente, sí. Entonces, esto es lo que más ayuda, digamos, a desmentir que los estadounidenses llegaron a la luna, sí, porque, por ejemplo, de Estados Unidos, se intenta comprobar porque ellos aterrizaron en el lado brillante en ese momento, sí, a diferencia de los soviéticos que ellos aterrizaron en el borde con el lado oscuro, sí, y obviamente los rusos, los soviéticos, ellos no hicieron mucha bomba, ellos fue como que llegamos, nos parqueamos y nos fuimos, sí, pero ya habían llegado primero los americanos, sí, entonces como usted dice, se han hecho simulaciones, sí, en computadora, donde intentan ver cómo con la diferente fuerza con la que Neil Armstrong, que fue el primer hombre en pisar la luna, sí, cómo podría haber hecho que ondule la bandera, sí, y en realidad tendríamos, digamos, que ver, se supondría que Neil Armstrong tendría que haber llegado con toda la brutalidad que se les ocurra, de un salto y clavar la bandera para que ésta se ondee un poco, sí, pero en realidad, digamos, es algo que se generará duda, como les digo, hasta en aproximadamente 10 años, porque Estados Unidos tiene un plan de liberación de información, sí, de secretos de gobierno, que tienen que liberar, digamos, archivos clasificados, este, que no, que sean, o sea, ya no puede haber un secreto que dure más de 50 años, si no estoy mal, sí. Entonces, cada año se liberan un poquito de secretos. Sí, entonces, por ejemplo, el año pasado los secretos que fueron liberados es que sí existen objetos voladores no identificados, sí, que se han registrado en las bases navales de Estados Unidos y en diferentes puntos en el mundo. Ujú. Entonces, esto nos da la idea de que en algún punto nos van a decir si en serio llegaron o nunca llegaron. Sí, pero como les digo, es una gran duda. Ya, ahora sí, pero sigamos. Sí, entonces, ahora vamos con los asteroides, ¿sí? Estos son mucho más pequeños que los planetas y los satélites, ¿sí? El más pequeño de los asteroides, pues, mide aproximadamente lo que mide Ecuador, ¿sí? Hablamos, insisto, a escala universal. Entonces, esta variedad de asteroides, pues, pueden estar a diferentes escalas, ¿sí? Pueden ser del porte del planeta Tierra y ser considerado un asteroide, o, pues, como les digo, ser porte, qué sé yo, hasta de Cuenca, ¿sí? Cosas muy chiquititas a nivel de universo, pero que no tienen ningún rastro de energía o de materiales extra a la pirita y algunos metales, ¿sí? Estos asteroides se encuentran flotando libres en el espacio. Ya la parte más importante por la cual nosotros no podemos explorar el espacio, ¿sí? Es ese cinturón principal de asteroides que está entre Marte y Júpiter, ¿sí? Perdón, Júpiter oscila a una muy grande velocidad, ¿sí? Y está relativamente en paralelo con Marte, ¿ya? Entonces, la presión entre estos dos planetas, ¿sí? Es la que ayuda a que se siga formando este cinturón de asteroides, ¿sí? Pero este espacio es mucho más grande
de lo que nos podríamos imaginar. Sí, este cinturón tiene un, digamos, un ancho, un grosor, sí, de más de 1000 kilómetros. Sí, entonces este cinturón es imposible navegar entre él, sí, porque como les digo, hay muchísimos asteroides de todos los tamaños que se les puedan ocurrir, sí, que están flotando ahí y hace imposible explorar un poco más allá el espacio, sí. Entonces, digamos, si es que en algún punto la especie humana llegara a Marte, ya sería un logro increíble, sí, como les digo, para partir con la idea de que podemos seguirnos, de que podemos seguir expandiendo nuestro conocimiento, ¿sí? Entonces, por esta misma razón, no sabemos si es que hay vida a partir de este cinturón hacia afuera, porque así como nosotros queremos salir a conocer, seguramente existe una especie que quisiera ingresar a conocer más bien hacia nosotros. ¿Ya? Ahora, sí, la parte más atractiva, por decir de alguna forma, en el espacio son los cometas. Sí, los más conocidos y más brillantes, sí, están orbitando entre las órbitas de Saturno y Neptuno. Sí, son conjuntos de cometas de alrededor de 100 cometas, por así decirlo, sí, que se llaman esas agrupaciones de centauros, sí. Y pues el más visible en algunas épocas del año en la Tierra, el cometa de Quirón. Sí, se nombra de esta forma, pues de Quirón, por un mito griego, sí, de, de uno de estos híbridos, no recuerdo bien, es mitad hombre, mitad toro, Quirón, sí, mitad hombre, mitad toro. Sí, entonces, estos están pues circunvalando por el universo. Sí, estos deben su energía a diferentes fuentes. Sí, pero comúnmente son reacciones de calor y temperatura variante las que les permiten circular. Por ejemplo, el cometa Halley, ¿sí? Que es el más conocido, es el que más tiempo se puede ver cuando llega a pasar por la Tierra, es el que más se puede ver, ¿sí? Para volverlo a ver, si no estoy mal, faltan alrededor de 30, 40 años, ¿sí? Pero lo especial de este cometa es que se puede ver por alrededor de 30 horas en la órbita terrestre. Sí, entonces durante 30 horas, en los diferentes puntos del planeta podemos apreciarlo. Sí, es un fenómeno común que se puede ver, como les digo, en este lapso de tiempo. Ya, a ver, entonces, sí, los siguientes son las constelaciones, sí, que son esta forma de agrupar estrellas, en el firmamento, sí. Debemos el concepto de constelaciones a los antiguos griegos y romanos, sí, que son los que los necesita. A ver, estas culturas son las populares, sí, de por sí también, mayas, incas, aztecas, cañaris, este, los indígenas de toda la Amazonía, sí, también han ocupado durante milenios las constelaciones para fijar líneas en el tiempo, sí. Estas, estas constelaciones, sí, pueden ser apreciadas en algún punto del día, desde cualquier punto del planeta Tierra, ¿sí?
Entonces nosotros podemos ver, se me ocurre, la Osa Mayor alrededor de las 9:30 de la noche. Sí, mientras que en Japón la van a ver en su firmamento a las 6 de la tarde. Sí, entonces estas constelaciones sirven como un punto de partida en el tiempo y el espacio. Sí, porque por ejemplo, ¿no es cierto? Sabemos que en la antigüedad no existían los relojes. Entonces, lo que hacían los granjeros, digamos, y los astrónomos del pueblo, era que cogían y veían un grupo de constelaciones. Por ejemplo, esta que se llama la Osa Menor, ¿sí? Este conjunto de 7 estrellas, ¿sí? Que es, a ver, esta que tenemos por aquí, ¿no es cierto? Esta Osa Menor. Sí, lo que hicieron era que en un año, cuando tuvieron buena cosecha, alzaron la cabeza y vieron qué tenían en este punto. Sí, y dijeron, cuando está la Osa Mayor siendo visible desde el centro de la plaza del pueblo, pues esa es la buena época para cosechar. Entonces, en la época del año en la que podían comenzar a ver la Osa Menor era el punto de comenzar a cosechar, ¿sí? De igual forma, nuestros incas, cañaris, machalillas, ¿sí? Y todas las culturas en el mundo seguramente veían un cinturón de estrellas, un cúmulo de estrellas y decían, esta es la época para cosechar y esta es la época para sembrar, ¿sí? Entonces, sí, tenemos alrededor de 88 constelaciones conocidas. Sí, como les digo, aún en la actualidad sirven como referencia para varios eventos astronómicos, sí, porque igual, aún ahora, dicen, los científicos dicen cuando, por ejemplo, la constelación de Boyero está en el espacio, sí, vamos a poder ver el evento de tormentas cósmicas, sí, que pasan en el espacio, grandes desprendimientos de energía. Entonces, como les digo, sirven muchísimo como referencia. ¿Ya? Y pues el sistema más común de constelaciones ocupado, sí, pues son las que conocemos como las constelaciones del zodíaco, ¿sí? Que de igual forma son cúmulos de estrellas que se utilizaron como referencia para marcar nacimientos en el calendario. Sí, obviamente esas constelaciones no fueron descritas con esta finalidad exacta, sí, simplemente alguien le encontró el sentido y les popularizó, ¿sí? Entonces, pues, es por eso que dicen que si es que naces, a ver, el concepto de estas constelaciones que influyen en nuestra época de nacimiento se basan de la disposición de las estrellas en el cielo de Medio Oriente, ¿sí? Entonces, si es que están en Medio Oriente y ven al cielo, por ejemplo, para Virgo, entre finales de agosto, la última semana de agosto y las 3 primeras de septiembre, van a ver en el centro del firmamento la constelación de Virgo. Sí. Entonces, como les digo, es algo que se puede ver en Medio Oriente. Sí, en realidad aquí en América Latina podríamos estar en esa época, la constelación más visible en las noches son Capricornio y Piscis. Sí, entonces esta idea de los signos zodiacales está influenciado por el Medio Oriente como tal. Sí. Por último, si les interesa curiosear un poco acerca de las estrellas, hay una chévere aplicación que es gratuita para Android y para iPhone, ¿sí? Que se llama Skyview. Sí, con esta aplicación pueden, a cualquier hora del día en realidad, sí, solamente necesitan tener activo el GPS, pues, y internet, sí, y le dan
permiso para que use la cámara y pueden ver el nombre de las estrellas en el espacio, ¿sí? Y de hecho eso es una buena época para ver cuando está despejado el cielo, pues se puede ver clarito Venus y Marte, ¿sí? Y si seguramente la utilizan, digamos, en un lugar donde no hay mucha contaminación visual, o sea, refiriéndome a muchos focos, sí, en medio del campo, en la autopista, en el Cajas, quizás, sí, ahí pueden apreciar muchísimo más los colores. Es una buena época porque Venus se ve bien verdecito y Marte bien tomatito rojizo. ¿Ya? ¿Alguna duda acerca de esta clase? De mi parte no, Listen, gracias. ¿Ya? No, Perfecto. dice. De mi parte tampoco. Dice,